Bueno, queridos paquitos, vamos a hablar de Evo Morales y de lo que sucedió en ese momento en el que cambió de parecer sobre el tema de su juicio y unas circunstancias bastante curiosas respecto del duelo de suricatas entre Luis Arce y el propio Evo Morales. ¿Cómo se produjo en lo que habitualmente se llama el golpe de Estado? Tenemos otro vídeo explicándolo. Cómo llegó Yané Áñez a la presidencia en una sucesión constitucional. Pero después, cosa que tendría que haber pasado antes, Luis Arce fue el candidato del MAS a la presidencia y obtuvo la victoria electoral, con lo cual se rompía el hecho de que Evo Morales fuera imprescindible. Ha habido un mandato de Luis Arce en la presidencia de Bolivia y Evo Morales, un poco como diría Jaime Bailey sobre el señor Alberto Fujimori, que se postuló para un tercer mandato en Perú. Por eso nos resulta tan extraño el hecho de que forzara las cosas el señor Bukele en El Salvador para un segundo mandato para el que no estaba prescrito, forzando las cuestiones, haciéndose el imprescindible, cuando las políticas públicas de él podían haber seguido sin él al mando. Por lo menos no formalmente. O por lo menos no violentando la Constitución. Cosa que hizo, por ejemplo, el señor Alberto Fujimori, no solamente en el año 92, sino también luego, posteriormente, en el año 2000, con la reelección. Y luego la pelea que tuvieron Vladimiro Montesinos con el propio Fujimori, que derivó en la dimisión por fax. ¿Fue por fax? En noviembre de 2000, con el sucesor Valentín Paniagua, y en 2001 entra Alejandro Toledo. Es por tanto la idea de la impresión de que el líder mesiánico es único y solamente él, el líder, es capaz de solucionar los problemas para el pueblo. No hay liderazgos colectivos, son individuales, mesiánicos, y por eso resulta bastante lógico hasta cierto punto ese duelo de suricatas de querer volver al poder. Alberto Fujimori volvió. Podía haber pasado, como dice Jaime Bailey, los 24 años últimos de su vida en Tokio, con el dinero que se robó, ahí estando tranquilamente, siendo una especie de celebridad en Tokio. Pero no, quería volver a las mieles del poder. Y Evo Morales le pasa algo parecido. Quería volver a las mieles del poder, a pesar de que había sido hasta cierto punto inteligente en su forma de gobernar, sobre todo en el ámbito económico, no haciendo las sandeces que habían tenido Ortega o Díaz-Canel, antes los Castro, o Chávez y luego Maduro. Y por eso había una cierta valoración positiva de los gobiernos de Evo Morales, por la parte del pueblo. Es por tanto una cosa curiosa. Él quería volver. Estaba, entre comillas, en el exilio, porque él había dado un golpe de Estado contra Bolivia. Y podía haber intentado tener una vida más o menos normal, de ex líder político, pero no. Él quiere volver a tomar el poder en el MAS, y si no, intentar ser candidato. Cosa que ya le han dicho que no. Que en las próximas elecciones presidenciales no puede ser candidato. Y intentó, hace unas semanas, una marcha sobre Roma. Así de crudo. Una especie de marcha sobre Roma, como hace 102 años, por las camisas negras, Benito Mussolini, para forzar el hecho de que él pudiera ser candidato. Él, Evo Morales. Ahí va. Y nos encontramos esa situación, de que además de esto, del tema derivado de la política o de la lucha interna, emiten orden de detención contra el expresidente de Evo Morales de Bolivia por no presentarse a declarar. Esto sucedió hace más o menos un mes. Para ver el origen del mal, vamos a poner esto y luego comentamos cómo se llegó a este punto, para entender lo que ha pasado recientemente. Se emite esa orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por no presentarse a declarar. La Fiscalía del Departamento de Tarija
Sandra Gutiérrez ha confirmado que se ha emitido una orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Morales, después de que no se presentara a la fiscalía, donde estaba citado a declarar por el supuesto caso de abuso de menores y trata de personas, porque está siendo investigado. Y estamos trabajando en lo que corresponde, conforme a la ley, lo que corresponde es precisamente esto: sacar el máximo mandamiento de aprehensión para aquellos que han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. Simplemente, el mandamiento de aprehensión que se va a emanar será para que ellos puedan apersonarse a presentar su declaración. Ha explicado ante los medios. Gutiérrez ha aclarado que la medida afecta también a los padres de la víctima, que tampoco han acudido a la citación. Se han presentado 2 memoriales sin la notificación debida. Ha asegurado antes de aseverar que todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal. El círculo de aliados de Evo Morales aseguró que no acudirá a declarar, alegando que su vida corre peligro. Ha recibido amenazas de muerte, aseguraron. La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Evo Morales y del actual presidente Luis Arce, quienes viven desde hace años protagonizando una enquistada disputa, como Pimpinela, que no solo divide a la izquierda boliviana, sino también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato. De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia, por una relación con una menor de 15 años de la que nació una niña. Vuelvo a decir, unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia por una relación con una menor de 15 años de la que nació una niña. ¿De dónde viene? El gobierno de Bolivia se suma a la investigación contra Morales por mantener relaciones sexuales con una menor. Estamos hablando de una semana antes, viernes 4 de octubre. Morales: no tengo miedo, no me callarán, seguiré luchando junto a nuestro pueblo. El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se empieza a desarrollar contra el expresidente. El Ministerio de Justicia de Bolivia anuncia entonces que se ha sumado a la investigación contra el expresidente Evo Morales por haber concebido un bebé con una menor de edad en 2015, lo que está siendo investigado como delito de estupro. El titular de la cartera, César Siles, agregó que como parte denunciante pedirá al Tribunal Constitucional la revocación de la decisión judicial que anuló la orden de detención de Morales y solicitará a la Fiscalía que investigue a jueces que habrían favorecido al expresidente, según ha informado la Agencia de Bolivia de Información, la ABI. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado que solicitará que la investigación sobre trata y tráfico de personas contra Morales sea secreta para proteger a la víctima y evitar su politización. Así ha asegurado que es un tema sumamente delicado, porque está de por medio una menor. Morales ha asegurado que todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual neoliberal, Luis Arce, neoliberal, le han amenazado, perseguido, encarcelado e incluso intentado matarle. No tengo miedo, no me callarán, seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos. Amén, que nunca me abandonaron, ha indicado a través de su perfil en la red social X. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo. Evo es pueblo, que hoy siente hambre y desesperación porque traición solo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia, manifiesta el exmandatario boliviano. Los socios de Morales denunciaron que existe una persecución política contra él en medio de la lucha interna en el movimiento al socialismo, el MAS, entre sus partidarios y los de Arce, y las denuncias del gobierno de que el expresidente está orquestando un golpe de Estado. Será un segundo golpe de Estado. Ya hizo un golpe de Estado, pero no le salió bien. Caso ha causado polémica después de que un exfiscal acusara al fiscal general Juan Lanchipa de estar protegiendo a Evo Morales en el marco de este caso y denunciara que había sido destituida del cargo por ordenar su detención por este caso. Sin embargo, Lanchipa explica que tomó la medida por conducta negligente y por inconsistencias procesales en el cumplimiento de sus funciones, y no por emisión del referido mandamiento de aprehensión.
El Grupo de Puebla, que aglutina a dirigentes de izquierda de América Latina, expresa su profunda preocupación por la campaña de lawfare que está empezando a desarrollar contra Evo Morales y ha pedido a Arce no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra el ciudadano Evo Morales. A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre Evo Morales y Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estratos judiciales, con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones contra el expresidente, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado, reza el comunicado. En este sentido, el Foro Político ha hecho un llamamiento de prestar atención a esa politización de la justicia, ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales, mientras que ha alertado de que estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales. A continuación, Evo Morales acusó al gobierno de Bolivia de orquestar un plan contra él por el caso de supuesto abuso de menores. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, critica al ministro de Justicia, César Siles, que haya presentado en las últimas horas nuevas acciones en relación a un supuesto caso de abuso de menores que habría cometido después de que ya en 2020, durante el periodo de Yané Áñez, se le investigara sin hallar nada. Yo no puedo entender qué clase de procurador o ministro de Justicia tenemos, cuando este caso está cerrado. ¿Acaso no sabe que ya fue investigado por este delito? Ha protestado en una rueda de prensa celebrada en Cochabamba, en la que ha estado respaldado por sus seguidores. En aquel momento ya se investigó y no encontraron ni demostraron nada, ha remarcado Evo Morales, y desde hace varios años sigue protagonizando una lucha interna dentro del movimiento al socialismo más con el presidente actual, Luis Arce. Morales relató, falsamente, o de verdad, que en 2020 Áñez, utilizando el Ministerio de Justicia, ya le procesó por esta supuesta relación que habría mantenido con una menor de 15 años y de la que habría surgido un bebé. Ya me procesó, ya me investigó y se ha demostrado que no hubo nada, ha dicho, mostrando la sentencia de entonces. El expresidente boliviano asegura que esta nueva maniobra no es más que una mentira, como el resto de acciones legales que se han presentado contra él, después de la marcha que encabezó la semana anterior con miles de seguidores hacia la paz, la marcha de Roma, 102 años después, para exigir la renuncia de todo el gobierno de Luis Arce. La polémica se ha reabierto esa semana de la cercanía de la Hispanidad, justamente la semana antes de la Hispanidad, después de conocerse que durante unas horas existió una orden de detención contra Morales por un supuesto delito de abuso y trata de menores, que finalmente fue cancelada entre las protestas de los fiscales de haber recibido presiones del fiscal general Juan Lanchipa. La ya ex fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció al fiscal Lanchipa de estar protegiendo al expresidente Morales, después de que presionara para dejar el caso, y la orden de arresto que emitió por esa cuestión fuera cancelada poco después por un tribunal de Santa Cruz. El Ministerio de Justicia se ha sumado al caso y ha anunciado que se presentará como acusación. Asimismo, Arce ha solicitado una investigación reservada debido a que está por medio una menor y todo sumamente dedicado, subrayando que su gobierno nunca utilizará esta cuestión con fines políticos. Es que la disputa política entre Morales y Arce divide a la izquierda y plantea dudas sobre el futuro de Bolivia. Este supuesto caso de abuso de menores cometido por Morales irrumpe en esta crisis, mientras los afines del expresidente denuncian lawfare. La disputa entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce ha estado en el centro del debate político en Bolivia durante los últimos años, si bien ha sido en las últimas semanas cuando alcanzaron nuevos picos de intensidad, ahondando aún más la división de la izquierda con las elecciones de 2025 en el horizonte. A pesar de que Arce llegó a ser durante 12 años, ministro de Economía, lo que dije respecto de que no había sido un tarambana sobre economía, el responsable era Luis Arce, de los gobiernos de Evo Morales,
y elegido por el expresidente, elegido por él para ser su sustituto en las elecciones de 2020, claro, pones a alguien que crees que es manejable y luego se revela como alguien que tiene pensamiento propio. Que alucine, ¿verdad? Y solventar así la crisis política de 2019, desde que este asumió la presidencia, la relación entre ambos no ha dejado de empeorar. Morales parece no haber digerido su salida bruta del país en medio de las acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2019 y desde su vuelta ha estado criticando a Arce por lo que considera una mala gestión de su legado. Claro, el mejor legado es el que gestiona uno, ¿verdad? El mejor legado de Fidel Castro era el que hizo Fidel Castro y luego hecho a través de Raúl Castro, su hermano. Todo queda en casa, por supuesto. Ese es el mejor legado, el que uno hace eternamente. Mientras el nuevo presidente alerta de que está queriéndose sacarle a él, a Luis Arce, del poder. Esta vez, cada vez mayor tensión entre ambas figuras ha influido sobremanera entre sus seguidores, que han trasladado esta disputa en las calles. Manifestaciones, encontronazos, que dejaron decenas de heridos durante la primera parada de la marcha convocada a finales de septiembre por Morales para llegar a la paz, la marcha sobre Roma, 102 años después. Más allá del apoyo, de las demandas legítimas de una parte de la población, que protesta por la escasez de combustible y de dólares, así como por la devaluación del peso boliviano y la caída de las exportaciones, lo cierto es que la disputa parece centrarse en quién será el candidato de la izquierda para 2025. Todo explotó tras la celebración en octubre de 2023 de un congreso del Movimiento al Socialismo, el MAS, que dejó al partido en una suerte de bicefalia, que los seguidores de Morales intentaron romper expulsando a Arce del partido, algo que fue anulado por el Tribunal Superior Electoral, ahondando así más en la sensación entre los evistas de Evo Morales de supuesta connivencia de los jueces con el gobierno de Luis Arce. Las decisiones judiciales han mermado las aspiraciones políticas de Evo Morales, a quien en diciembre de 2023 el propio Tribunal Constitucional asestó un varapalo al negarle la reelección indefinida, estableciendo que en Bolivia ningún cargo político puede ejercer un mandato más de 2 veces, ya sea de forma continua o discontinua. Sin embargo, un Morales aupado por una parte de las bases del MAS insiste en esta idea: a las buenas o a las malas, llegó a decir, como Nicolás Maduro, ¿verdad? Y no renuncia a recuperar la influencia que una vez tuvo en el gobierno, y comenzó a diluirse cuando Arce conformó sus gobiernos con perfiles alejados al del expresidente Evo Morales Ayma. Si hubiera sido el ideólogo, en 3 años hubiera levantado la economía de Bolivia, dijo Morales, que definió a quien fuera su ministro de Finanzas durante 12 años como un mero cajero. Antes de la marcha del mes pasado de septiembre, Evo Morales y los suyos hacia la paz, esta ciudad ya vivió a finales de junio, el que es por ahora el momento más álgido de una crisis que plantea interrogantes sobre el futuro político de Bolivia. El 23 de junio, la Plaza Murillo de la Paz, centro político del país, fue escenario de una efímera intentona de golpe de Estado por parte del general Juan José Zúñiga, una sonada de la que Morales y Arce se acusan mutuamente. Pero primero fue un truco del segundo para mostrar fortaleza, mientras que Arce apunta a que se trata de una nueva forma de intentar echarle del cargo. La polémica abrió esa semana con un nuevo episodio al conocerse que durante unas horas existió una orden de detención contra Morales por un supuesto delito de abuso y trata de menores que finalmente sería cancelada entre las protestas de los fiscales de haber recibido presiones del fiscal general Juan Lanchipa. A finales de aquella semana, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunció que se sumaba a la investigación. El presidente Arce anunció que solicitaría a la Fiscalía que lleve a cabo con carácter reservado las diligencias oportunas a fin de evitar politización de un caso en el que se apunta a Morales como responsable de una relación sexual con una menor de 15 años, de la cual nació un niño. La Fiscalía, por lo tanto, de Bolivia cita aquel jueves, el lunes 7 de octubre, para aquel jueves, a declarar a Evo Morales por supuesto caso de abuso de menores. La Fiscalía citó ese jueves 10 de octubre a declarar al expresidente Evo Morales por el supuesto caso de abuso de menores, así como a los padres de la menor de 15 años con la que supuestamente tuvo una relación cuando era jefe de Estado, fruto de la cual nació un bebé.
Esto sí está certificado. Que A y B está claro, es una prueba evidente. Nosotros hemos solicitado a los fiscales la máxima diligencia y asimismo el cumplimiento estricto de los plazos procesales y el respeto al debido proceso de la investigación, anunciado el fiscal general Juan Lanchipa. La semana anterior, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, acusó a Lanchipa de estar protegiendo al expresidente boliviano Evo Morales y de haber forzado su dimisión, después de que un tribunal de Santa Cruz cancelase una orden de detención que había emitido contra él por este caso. Un juez ha ordenado que sea restituido en el cargo. Morales deberá presentarse en la sede de la Fiscalía de Tarija para declarar, al igual que los padres de la menor, quienes son investigados por supuestamente consentir dicha relación a cambio de favores, informa la prensa boliviana. Ese viernes, el 11 de octubre, el expresidente denunció ser víctima de una persecución política y recordó que ya fue investigado en este supuesto delito que habría cometido en 2016 sin que se hallaran pruebas de ningún tipo. En esa rueda de prensa reaccionó variado cuando un periodista le preguntó al expresidente si era cierto que en 2016 tuvo una hija fruto de esa supuesta relación. Yo te pregunté cuántos hijos tenés. No se metan con la familia es sagrada, respondió antes de marcharse. Así que su respuesta no fue una respuesta. Interesante y revelador, ¿verdad? Morales confirma que declarará por el caso del supuesto abuso. Hay 200 abogados dispuestos a defenderme. Eso es lo que declaró martes 8 de octubre de 2024. El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirma ese martes que acudirá a declarar ese jueves, 2 días después, por supuesto caso de abuso de menores que habría cometido en 2016 después de que recibiera personalmente Cochabamba la notificación de la Fiscalía. Hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente, ha dicho. Morales ha insistido en rueda de prensa en que todo es netamente una persecución política y que se defenderá como ha venido haciéndolo. Ganamos a todos los presidentes y vamos a ganar esta batalla jurídica, ha dicho, según recoge el diario El Deber. Anoche me llamaron y hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente. No ha dicho eso. Dijo algo más revelador. Anoche me llamaron. Hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales, ha asegurado el expresidente boliviano, hablando en tercera persona, como si fuera un emperador romano, quien ha remarcado que ya se defendió en el pasado de estas acusaciones. Nunca me escapé, ha subrayado. Horas antes, Morales se comparó con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y otros líderes de la región después de conocer que la fiscalía le había citado el 10 de octubre para declarar por este caso. Lawford es el nuevo Plan Cóndor. Ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares. Protestó el líder del movimiento al socialismo, el más desde sus redes sociales. Por supuesto, él está en X, en Twitter, bastante. Ahí impone sus cosas sobre Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, su amor por Putin, su amor por Hezbollah y Hamas. Morales aseguró, y por Maduro, por supuesto, y Díaz-Canel. Morales aseguró que al igual que ya hicieron con otros líderes como el citado Lula o la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el ecuatoriano Rafael Correa, él también está siendo víctima de un montaje judicial para llenar el camino a gobiernos de derecha, como el de Luis Arce. Así como el hermano Rafael Correa. Esta acción proviene de la traición, dijo Morales, quien recordó que son 4 los procesos judiciales que se le han abierto en las últimas semanas. 4. Algunos de los cuales, tras la marcha multitudinaria, la marcha sobre Roma, que encabezó la paz, para exigir la renuncia del presidente Luis Arce, con quien mantiene una enconada disputa política y personal. Además de Morales, también han sido citados a declarar en la sede de la Fiscalía de Tarija los padres de la menor, con la que supuestamente en 2016 mantuvo una relación, fruto de la cual nació una niña. Que sería lo más importante, ¿no? La menor y la niña que nació. Eso tendría que ser lo importante. ¿Y por qué nació esa niña? Morales acusa al gobierno de Arce de usar las mismas armas que la expresidenta Yanine Áñez en su contra. El día siguiente, el miércoles 9 de octubre, el presidente Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce, compañero de su mismo partido, del que todavía no se ha escindido, pero todo parece indicar de que habrá una escisión en el MAS, entre los que se queden con las siglas,
y los que queden expulsados para confrontarse electoralmente. Usar las mismas armas que las mandatarias Yanina Áñez utilizó en su contra, en referencia al supuesto caso de abuso de menores que habría cometido en 2016. No existe diferencia entre el gobierno de facto de Yanina Áñez y el gobierno de Luis Arce. Utilizando las mismas armas, intentaron involucrarme con el narcotráfico y la corrupción. Nunca pudieron ni podrán hacerlo. Ahora, después de la masiva marcha para salvar Bolivia, la marcha sobre Roma, 102 años después, y para encubrir la grave crisis económica, esto puede ser, nadie está libre de esto, Luis Arce y sus colaboradores utilizan el mismo caso que Áñez nos perseguía por un inventado estupro que fue rechazado por la justicia hace varios años. Ha publicado Morales en su cuenta de red social X, la de Elon Musk. Ese que intenta quitar a Maduro del medio, pues Evo Morales la utiliza con profusión. De igual forma, ha cargado contra el gobierno por perseguir por razones políticas y por criminalizar las protestas sociales contra la crisis, tras lo que ha afirmado que el pueblo se da cuenta. Lo cual resulta curioso y paradójico. Unas protestas sociales en 2002-2003 abrieron la puerta a Evo Morales para llegar al poder. ¿Quiere cabalgar el tigre otra vez? Lo cual, en parte, según y cómo se produzcan las cosas, puede servir para reevaluar lo que sucedió en 2002, 2003, 2004 y 2005 en Bolivia. Ojo, cuidado, alerta al tambor. Morales también se ha dirigido a la comunidad internacional para que sepa que este proceso, que ha calificado de persecución judicial, forma parte de una serie de procesos contra líderes populares en la última década. Por último, ha afirmado que tanto él como sus seguidores continúan resistiendo judicial y políticamente a considerar que están acompañados por el pueblo, la razón y la verdad. La semana anterior, Morales ya denunció ser víctima de una persecución política y recordó que ya fue investigado por el supuesto delito que había cometido en 2016 sin que se hallaran pruebas de ningún tipo. Este caso se enmarca dentro de esa disputa interna entre el ala de Evo Morales y la de Luis Arce, el partido de gobierno, Movimiento al Socialismo, el MAS, en la que también se ha acusado a los partidarios de Morales de orquestar un golpe de Estado. Y es que Morales, ese mismo jueves, acabó diciendo que no asistirá a declarar ante la Fiscalía por el supuesto abuso de menores porque corre riesgo su vida. El presidente de Bolivia, Evo Morales, no acudirá ese jueves, el 10 de octubre, a declarar ante la Fiscalía de Tarija por el caso de supuesto abuso de menores y trata de personas porque está siendo investigado, alegando que su vida corre peligro, es decir, un cambio de opinión. El objetivo, si tiene a 200 abogados gratuitos, eso es un colchón bastante majo para cualquier intento de asesinato, 200 personas alrededor. Y gratis, El objetivo es detener a Evo Morales. Habla en tercera persona otra vez. El presidente tenía la intención grande de venir a declarar, pero corre riesgo su vida. Ha recibido amenazas de muerte. Han asegurado Evo y su círculo de aliados, según recoge el diario El Deber. Por su parte, Nelson Cox, uno de los abogados del equipo de Morales, ha confirmado que el expresidente no acudirá a la cita que tenía prevista el jueves con su Fiscalía de Tarija, al no existir garantías suficientes para que lo haga de forma segura, a pesar del despliegue de hasta 600 efectivos para tal efecto. A la espera de conocer si Evo Morales podrá comparecer virtualmente, en la víspera, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que en caso de que no compareciera podrá emitirse una orden de detención contra él. Una eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Morales y de Arce, quienes vienen desde hace años protagonizando una enquistada disputa que no solo divide a la izquierda de Bolivia, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato. A horas de que tuviera que comparecer, Morales acudió de nuevo a su cuenta de X, Twitter, para reafirmar su inocencia y acusar al otrora aliado, Luis Arce, 12 años de ministro de Economía y Hacienda, de reabrir un caso y archivado y que fue fabricado por el gobierno de facto de Yanina Áñez. Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de los sicarios de la justicia pretenden detenernos.
y acabar con nuestra vida. Todo es producto de la desesperación del gobierno, que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral, escribió horas antes en X Twitter. De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas, de unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia, por una relación con una menor de 15 años de la que nació una hija. Los padres de ella también han sido citados a declarar. Y es que la policía de Bolivia detiene al padre de la menor de la que supuestamente abusó Evo Morales. Grupos afines del expresidente boliviano advierten de bloqueos si el expresidente boliviano es detenido. La policía de Bolivia informa ese viernes, el viernes 11 de octubre, de la detención del padre de la joven con la que mantuvo una relación cuando era menor de edad en 2016 el expresidente Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia, al no haber comparecido para declarar por los presuntos delitos de abuso de menores y trata de personas. El comandante de la policía, Álvaro José Álvarez, ha revelado ese viernes que el arresto se produjo el jueves. Los tutores de la joven también están siendo investigados por los mismos cargos que el presidente, informan medios locales. Mientras tanto, los grupos afines a Morales han establecido vigilias y examinaciones de varios puntos de las carreteras que unen los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba en señal de protesta por lo que consideran una persecución política contra el expresidente boliviano. Estos colectivos han advertido de que en caso de que Morales sea detenido, levantarán bloqueos en las carreteras del país. Morales debía acudir ese jueves a declarar en la Fiscalía de Tarija, pero no lo hizo, por investigación que se le ha abierto por una relación que mantuvo con una menor de 15 años cuando era presidente en 2016 y de la cual nació una hija. Horas después, las autoridades han emitido una orden de detención contra Morales. Su arresto caldearía aún más esos ánimos entre los partidarios y de él y del presidente Luis Arce. Y ambos protagonizan desde hace años esa enquistada disputa que divide al país, a la izquierda de Bolivia, y plantea serias dudas sobre ese futuro político de todo el país de Bolivia. Es por eso que resulta importante e interesante el hecho de que hay 4 investigaciones, por lo menos para el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Una de ellas es esta que hemos hablado con cierta profusión, de que era menor, 15 años, nació una hija, que existe, estupro, es un delito, y por lo tanto hay que tener en cuenta qué prevalece: la justicia, el hecho de que pueda presentarse a declarar, cosa que no quiere hacer, porque no quiere hacerlo, el hecho de subordinar todo al supuesto derecho que tiene a ser candidato, cosa que la justicia le ha dicho que no puede ser, y por eso la marcha sobre Roma, la marcha sobre la paz, para forzar el hecho de que pudiera ser candidato y poder enfrentarse a la candidatura de Luis Arce, o en el mejor de los escenarios quitarle del medio y obligarle en todo caso a lanzarse candidato por una sigla distinta a la del MAS. Ahí está el duelo de Siricatas, hasta ver quién obtiene las siglas del MAS, en una situación que llevará indefectiblemente, inevitablemente, a la escisión del movimiento al socialismo. Quizá por eso dice: si Luis Arce se empeña en hacer lo que le mandó Evo Morales en hacer, que es ser candidato y luego ser presidente, pero como Luis Arce no es Evo Morales, para Evo Morales es mejor que el candidato y el presidente para Evo Morales sea Evo Morales. No exige sino sumisión absoluta a un liderazgo mesiánico individual. Esto ya se ha convertido en Maduro y en Daniel Ortega. Quiere ser él el líder eterno, mesiánico, para Bolivia. Le gusta el poder, quiere volver al poder, quiere disfrutar del poder. Y para eso está dispuesto a sacrificar lo que haga falta, o eso parece, en una lucha intestina para lograr primero el MAS y luego la presidencia. Y a partir de ahí
buscar lo que hizo el hermano Hugo Chávez con la Constituyente y lo que intentó con la reforma y luego con los pequeños cambios cuando fue rechazada la reforma constitucional en 2 años consecutivos, en torno a 2007-2008. Es por tanto un escenario complicado para Bolivia, porque tiene varios escalones y en paralelo está el tema judicial, que en principio hay que darle un concepto de verosimilitud al hecho de que la justicia opera por criterios propios independientes. Y si hay investigaciones, tienen que ser concluidas con la verdad. Mucho tiene que temer Evo Morales para tener esta forma de enfocarlo, este planteamiento. Y por tanto, todo lo que ha venido hasta el momento tiene que ver en orígenes más próximos, en esto que sucedió en el primer término de octubre pasado. Ahí tenemos un pequeño relato, lo que hemos estado comentando, de lo que cuando vaya a procederse a esa escisión en el MAS, ese choque definitivo respecto de estos arcistas y evistas, vais a poder venir aquí y comentar a los que estén interesados que esto ha sido un baldón importante en este camino hacia la lucha de suricatas en Bolivia por el poder, primero del partido y luego del propio país boliviano. Y bueno, sin más, queridos patitos, sin más, en este caso un poco irónico, eskerrik asko, agur, berobat, beti gelpien.